Cuando se habla del Estado de México, la mayoría piensa en ciudades enormes, tráfico interminable y zonas industriales. Pero lejos de todo ese movimiento existe un lado completamente diferente, formado por antiguos pueblos mineros, comunidades escondidas entre montañas, rancherías perdidas entre barrancas y lugares donde el tiempo parece haberse detenido. En este recorrido conoceremos 12 de los pueblos más raros y aislados del Estado de México. Sitios poco conocidos que, pese a estar relativamente cerca de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, conservan tradiciones, paisajes e historias que muy pocas personas conocen. Prepárate, porque este viaje nos llevará a descubrir algunos de los rincones más sorprendentes del estado. Antes de empezar con los lugares, suscríbete a este gran canal para que no te pierdas ningún video. Empezamos. Número 12. Zapan del Oro. Muy cerca de los límites con Michoacán se encuentra Zapan del Oro, uno de los municipios más pequeños del Estado de México y un lugar cuyo propio nombre habla de riqueza. Es un pueblo de techos de teja asentado sobre la ladera de una cañada verde, húmeda y llena de manantiales. Su nombre combina dos historias. La primera proviene del náhuatl y hace referencia a un sitio donde brotaba agua salada desde tiempos antiguos. La segunda está relacionada con el oro, ya que durante la época colonial estos cerros fueron explorados en busca del preciado metal. Aunque hubo algunos hallazgos, nunca fueron suficientes para convertir la región en un gran centro minero. Si alguna vez existió una época de prosperidad, quedó muy atrás. Lo que permanece hasta nuestros días es el agua. En este lugar se encuentra un borbollón donde el líquido emerge del suelo formando burbujas, como si la tierra hirviera por debajo. Los habitantes cuentan que aves y animales silvestres bajan hasta ahí para beber esa agua salada, convencidos de que tiene propiedades especiales. Muy cerca también está la Cascada del Salto, una hermosa caída de agua rodeada de abundante vegetación. Es de esos sitios que en otros países estarían llenos de infraestructura turística, con estacionamientos, filas y boletos de entrada, pero que aquí siguen siendo un rincón tranquilo para quienes se animan a recorrer el camino. Y precisamente ese es el mayor reto, llegar. Zapan del Oro se encuentra al final de una larga ruta llena de curvas y barrancas, lejos de las carreteras más transitadas. Gracias a ese aislamiento, gran parte de sus habitantes continúa viviendo del campo, de los huertos de aguacate y de la crianza de animales, disfrutando de una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares. Como ocurre en muchos pueblos pequeños, numerosos jóvenes han emigrado a las ciudades o incluso al extranjero en busca de mejores oportunidades. Quienes permanecen mantienen un pueblo limpio, lleno de flores y con ese característico aroma a tierra mojada que lo acompaña buena parte del año. Quienes han visitado Zapan del Oro suelen coincidir en algo, la hospitalidad de su gente. No importa si eres un desconocido. Te saludan con amabilidad, comparten lo que tienen y explican el camino hacia la cascada con la confianza de quien recibe a un familiar. Es uno de esos lugares que rara vez aparecen en las guías turísticas, pero que terminan convirtiéndose en un recuerdo inolvidable. Número 11. Santo Tomás de los Plátanos. Ahora prepárate, porque este pueblo guarda una historia que parece sacada de una novela. Santo Tomás de los Plátanos fue, literalmente, un pueblo que quedó bajo el agua. Originalmente era una comunidad de clima cálido, rodeada de plantaciones de plátano, ubicada en el fondo de una cañada del poniente mexiquense. Sin embargo, a mediados del siglo XX, cuando México impulsó la construcción de presas para generar energía eléctrica, esa misma cañada fue elegida para almacenar agua. Con la construcción de la presa, el nivel del río comenzó a elevarse y poco a poco el antiguo pueblo, junto con sus calles, huertas y templo, terminó completamente inundado. Los habitantes no tuvieron otra opción que abandonar sus hogares, llevar consigo sus pertenencias, sus imágenes religiosas e incluso trasladar los restos de sus familiares para fundar un nuevo asentamiento en una zona más alta. Ese es el Santo Tomás de los Plátanos que existe actualmente, construido sobre la ladera con vista hacia el enorme cuerpo de agua. Imagina lo que significa vivir todos los días observando el sitio donde alguna vez estuvieron la casa de tus abuelos y las calles donde crecieron generaciones enteras. Los habitantes cuentan que durante las temporadas de fuerte sequía, cuando el nivel del agua desciende considerablemente, aún pueden verse los restos del antiguo templo sobresaliendo de la presa como si fuera un fantasma de piedra. Y esto no forma parte de una leyenda. El pueblo existió, fue inundado y sus ruinas continúan bajo el agua. Hoy Santo Tomás de los Plátanos es un municipio pequeño y apartado, donde predominan la agricultura y la pesca en la presa. Sus calles empinadas y los miradores naturales permiten contemplar el enorme embalse que cambió para siempre la historia del lugar.
El sistema de presas construido en esta región fue considerado en su momento una de las grandes obras de ingeniería del país y permitió abastecer de electricidad a buena parte de México. Sin embargo, ese progreso tuvo un costo para quienes perdieron su tierra. Los adultos mayores todavía recuerdan con detalle cómo era el antiguo pueblo, donde estaba la escuela, el templo y la ubicación de cada vivienda. Es una memoria que continúa transmitiéndose de generación en generación, como parte de la identidad del lugar. Número 10. Real de Arriba. Ahora vamos a conocer un pueblo que en otro tiempo disfrutó de una enorme riqueza y que hoy conserva únicamente el eco de aquella grandeza. Real de Arriba se localiza dentro del municipio de Temazcaltepec, escondido entre las montañas, rodeado de bosques y profundas barrancas. Poco después de la llegada de los españoles, en el siglo XVI, comenzaron a descubrirse importantes yacimientos de plata en la zona, iniciando una actividad minera que se prolongó durante siglos. Gracias a esa riqueza surgieron haciendas de beneficio donde el mineral era procesado, llegaron comerciantes y arrieros, se construyeron capillas y cantinas, y el antiguo Real Minero vivió una época de gran prosperidad. Pero ninguna bonanza dura para siempre. Con el paso del tiempo las vetas comenzaron a agotarse, el precio de la plata dejó de ser el mismo y los conflictos derivados de distintas etapas históricas aceleraron el abandono del lugar. Poco a poco la población emigró en busca de nuevas oportunidades. Actualmente Real de Arriba es una pequeña comunidad donde sobreviven unas cuantas familias. Sus calles empedradas serpentean entre antiguas casonas, algunas perfectamente conservadas y otras deteriorándose lentamente con el paso de los años. Alrededor todavía pueden encontrarse los restos de las viejas haciendas mineras, que poco a poco son cubiertas por la vegetación. A pesar del tiempo, el pueblo conserva un ambiente muy especial. El aire limpio de la montaña, el silencio y la sensación de caminar entre edificios cargados de historia hacen que recorrer sus calles sea como abrir un viejo libro que casi nadie recuerda. Muy cerca se encuentra Temazcaltepec, con su propia tradición minera, y un poco más allá está Valle de Bravo, lleno de visitantes y embarcaciones. Sin embargo, muy pocos continúan el recorrido hasta Real de Arriba. Quizá por eso el pueblo permanece prácticamente intacto, como si hubiera quedado esperando el regreso de aquella riqueza que nunca volvió. Sus habitantes cuidan las flores, las capillas y los recuerdos de un pasado esplendoroso, recibiendo a cada visitante con la misma hospitalidad que caracterizó al antiguo Real Minero. Número 9. Raíces. Abrígate bien, porque ahora nos dirigimos hacia uno de los lugares habitados a mayor altitud de todo México. Raíces se encuentra en el municipio de Sinacantepec, justo en las faldas del Nevado de Toluca, conocido también como Sinantecatl. Rodeada de extensos bosques de pino y oyamel, esta comunidad supera los 3.400 metros sobre el nivel del mar. A esa altura el ambiente es extremo. El aire es mucho más ligero, el sol puede sentirse intenso durante el día y el frío se hace presente prácticamente todo el año. Las heladas forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Durante generaciones, las familias de Raíces han vivido de los recursos que ofrece la montaña. El aprovechamiento de la madera, la producción de carbón, el cultivo de papa y avena resistentes al frío, la crianza de borregos y la obtención de pulque a partir de los magueyes ubicados en zonas más bajas. Fue una comunidad de leñadores y arrieros acostumbrados a enfrentar condiciones que muy pocos soportarían. Muchas de las viviendas son construcciones bajas de madera y lámina, diseñadas para resistir el fuerte viento que desciende del volcán. En el interior, el fogón permanece encendido gran parte del tiempo porque representa una necesidad para sobrevivir al clima. En años recientes apareció una nueva fuente de ingresos, el turismo. Cada vez que el Nevado de Toluca se cubre de nieve, miles de personas llegan para conocer el paisaje. Durante esos días el pueblo se llena de automóviles, puestos de comida, renta de cadenas para llantas y chamarras para quienes no iban preparados. Pero apenas termina el fin de semana y la nieve comienza a desaparecer, Raíces recupera la calma que siempre lo ha caracterizado, con sus enormes cielos despejados y noches donde las estrellas parecen estar al alcance de la mano. Los habitantes aseguran que el volcán tiene su propio carácter. Hablan de nieblas repentinas, fuertes ventiscas y cambios bruscos de clima, por lo que recomiendan ascender siempre con respeto, siguiendo la costumbre de pedir permiso a la montaña antes de entrar en ella. Para quienes viven aquí, permanecer en Raíces significa aceptar un pacto con la naturaleza, recibir poco, trabajar mucho y aprender a convivir con la montaña todos los días. Número 8. San José del Rincón.
Ahora nos dirigimos hacia el norte del poniente mexiquense, en pleno territorio Mazahua, para conocer uno de los municipios más recientes del estado y, al mismo tiempo, uno de los que enfrenta mayores desafíos. San José del Rincón se convirtió en municipio independiente de San Felipe del Progreso apenas a principios de este siglo. Desde entonces ha figurado con frecuencia entre las regiones con mayores niveles de marginación dentro del Estado de México. Se trata de una zona de clima frío, ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde predominan los extensos llanos, los bosques de oyamel y numerosas comunidades dispersas entre los cerros, muchas de ellas alejadas de cualquier carretera pavimentada. Aquí vive una importante población mazahua que ha conservado durante siglos su lengua, sus bordados tradicionales y sus costumbres. Sin embargo, las condiciones del terreno hacen que la agricultura produzca apenas lo indispensable. Por esa razón, desde hace generaciones muchos hombres emigran hacia las ciudades o al extranjero para trabajar y enviar dinero a sus familias. Mientras tanto, las mujeres mantienen el hogar, cuidan a los hijos, atienden los animales y continúan elaborando los tradicionales bordados que forman parte de la identidad de la región. Pero este municipio también resguarda uno de los espectáculos naturales más impresionantes del continente. En los bosques de oyamel que comparte con Michoacán llegan cada invierno millones de mariposas monarca después de recorrer miles de kilómetros desde Norteamérica. Los árboles quedan cubiertos por enormes grupos de mariposas que descansan durante la temporada invernal. Los propios habitantes de las comunidades administran estos santuarios y acompañan a los visitantes por senderos que pueden recorrerse a pie o a caballo entre los bosques. Resulta una paradoja que uno de los municipios con mayores carencias del Estado de México sea, al mismo tiempo, el refugio invernal de una de las migraciones naturales más extraordinarias del planeta. Número 7. Temoaya. Ahora vamos rumbo al territorio otomí para conocer un municipio que, aunque se encuentra muy cerca de Toluca, conserva una identidad que parece pertenecer a otro tiempo. Temoaya se extiende sobre las laderas de la sierra que divide el Valle de Toluca y el Valle de México. Su nombre de origen náhuatl hace referencia a un lugar de pendientes y descensos, una descripción que coincide perfectamente con su accidentado paisaje. Gran parte de sus comunidades son de origen otomí, y esa herencia permanece viva en las fiestas tradicionales, en la vestimenta de muchas mujeres y en la lengua que todavía puede escucharse en los mercados y tianguis. En una planicie rodeada por bosques se encuentra el Centro Ceremonial Otomí, un amplio conjunto de escalinatas y monumentales columnas de piedra construido hace algunas décadas para rendir homenaje a la cultura de este pueblo. Es un sitio de ambiente solemne donde aún se realizan ceremonias y al que también acuden deportistas para entrenar gracias a la altitud. Cuando la neblina cubre el lugar, el paisaje adquiere una apariencia casi irreal. Temoaya también es reconocido por la fabricación de algunos de los tapetes anudados a mano más finos de México. Cada pieza, elaborada con lana pura, requiere meses de trabajo y combina diseños inspirados en las tradicionales grecas otomíes con una calidad que ha permitido que estos tapetes sean obsequiados incluso a presidentes y papas. Sin embargo, mientras ese prestigio artesanal es reconocido dentro y fuera del país, muchas comunidades del municipio continúan enfrentando dificultades relacionadas con los caminos, el acceso al agua y las oportunidades de empleo. La vida diaria sigue dependiendo del trabajo en el campo, la producción de lana y los constantes recorridos por las empinadas laderas para asistir a la escuela o llevar las cosechas hasta el mercado. Temoaya es un pueblo que conserva una de las culturas más antiguas del altiplano mexicano, transforma la lana en verdaderas obras de arte y mantiene viva una tradición que ha resistido el paso del tiempo, aunque todavía espera que el desarrollo llegue con la misma fuerza que su enorme riqueza cultural. Antes de continuar, recuerda suscribirte si te está gustando este video y así poder apoyar al canal, recuerda que es gratis. Número 6. Isidro Fabela. Y ahora viene una de las mayores rarezas de todo el recorrido. Normalmente imaginamos que un pueblo aislado debe encontrarse a muchas horas de cualquier ciudad importante, pero Isidro Fabela demuestra exactamente lo contrario. Este pequeño municipio, uno de los menos poblados del Estado de México, permanece oculto entre los bosques de la Sierra de las Cruces, a muy poca distancia de la Ciudad de México. Del otro lado de las montañas se extiende una de las zonas urbanas más grandes del planeta, llena de millones de habitantes, tráfico, ruido y prisas. Sin embargo, de este lado del bosque todavía dominan los pinos, las milpas, el ganado, los criaderos de trucha y un silencio que parece imposible encontrar tan cerca de la capital. Su cabecera municipal es Tlaxcala, un pueblo de calles tranquilas ubicado dentro de un valle elevado, verde y de clima fresco.
A su alrededor se levantan montañas cubiertas de vegetación, donde nacen pequeños arroyos que descienden entre las piedras. El municipio recibió su nombre en honor a Isidro Fabela, destacado mexiquense, diplomático y jurista que defendió causas internacionales importantes durante algunos de los periodos más difíciles del siglo XX. Probablemente su apellido sea lo más conocido de la región, porque el municipio continúa siendo prácticamente desconocido, incluso para muchas personas que viven a menos de media hora. Sus habitantes obtienen ingresos de la agricultura, la producción de leche, la crianza de truchas y el aprovechamiento del bosque. Durante los fines de semana también atienden a ciclistas y visitantes que llegan por casualidad y compran quesadillas u otros alimentos en los pequeños negocios locales. La particularidad de Isidro Fabela es que no quedó apartado por encontrarse demasiado lejos, sino por permanecer escondido. Las principales carreteras se construyeron en otras zonas, la industria se instaló en distintos valles y esta cañada siguió siendo rural. Gracias a eso, sus bosques y su tranquilidad han logrado sobrevivir mientras la expansión urbana avanzaba a pocos kilómetros. Hasta el clima parece pertenecer a otro lugar. En el municipio son frecuentes la neblina, la llovizna y el frío de montaña, aunque a corta distancia se encuentre el pavimento caliente de la ciudad. Además, estos bosques cumplen una función indispensable, pues ayudan a producir y conservar parte del agua y del aire limpio que necesitan los valles cercanos. Protegerlos no es solamente una cuestión de belleza natural, sino una necesidad para millones de personas. Abajo se encuentra la enorme ciudad, arriba todavía se escucha el canto de los gallos. Existen fronteras que jamás aparecen dibujadas en los mapas, y la que separa estos dos mundos es una de ellas. Número 5. Zumpahuacán. Ahora descendemos hacia el sur del estado, hasta un municipio marcado por las barrancas, el sol intenso y los magueyes. Zumpahuacán se localiza al sur de Tenancingo, rumbo a los límites con otras entidades del centro y sur del país. Su territorio está formado por profundas cañadas, cerros áridos y elevaciones donde el clima puede cambiar por completo en muy pocos kilómetros. En las partes altas el ambiente es fresco, mientras que en las zonas bajas domina un calor seco y persistente. Desde hace muchos años, este municipio aparece entre las regiones con mayores condiciones de marginación. Sus comunidades se encuentran dispersas entre barrancas, algunas comunicadas por caminos complicados y con dificultades para conseguir agua durante la temporada de sequía. También carga con el problema de ser prácticamente invisible. Muy pocas personas hablan de Zumpahuacán, aunque su historia y sus conocimientos tradicionales merecen ser conocidos. Estas tierras estuvieron habitadas mucho antes de la llegada de los españoles. En distintos cerros todavía se encuentran piedras trabajadas, terrazas y restos de antiguos espacios ceremoniales que los habitantes mayores recuerdan y respetan. Con el paso de los siglos llegaron las haciendas, las disputas por el territorio y el abandono que suelen padecer las comunidades alejadas de las rutas importantes. Sus habitantes tuvieron que adaptarse a una tierra difícil y aprovechar todo lo que podía producir. Aquí se cultiva maíz, frijol y distintas frutas propias de los climas cálidos. Sin embargo, una de las plantas más importantes es el maguey, capaz de sobrevivir bajo el sol y en terrenos donde pocas especies consiguen desarrollarse. Zumpahuacán también posee una antigua tradición mezcalera que casi nadie fuera de la región conoce. Desde la época de los bisabuelos y tatarabuelos, diversas familias han cocido las piñas del maguey en hornos excavados en la tierra. Después las machacan, fermentan y destilan mediante métodos tradicionales dentro de pequeñas fábricas escondidas entre las barrancas. El resultado es un mezcal artesanal que debe beberse despacio y con respeto. Durante décadas, ese conocimiento permaneció casi oculto, transmitiéndose de padres a hijos dentro de las mismas comunidades. Apenas recientemente esta tradición ha empezado a recibir mayor atención mediante ferias y algunos reconocimientos. Han tardado demasiado en llegar, pero al menos comienzan a darle valor a un oficio conservado durante generaciones. En las estadísticas oficiales puede aparecer como un municipio pobre, aunque en conocimientos del campo y tradiciones heredadas posee una enorme riqueza. Esa contradicción se repite en muchos rincones de México y nunca deja de resultar dolorosa. Número 4. Lubianos. Ahora sí nos internamos por completo en la Tierra Caliente, en el extremo sur del Estado de México. Lubianos es uno de los municipios más jóvenes de la entidad. Se separó de Tejupilco a principios del siglo XXI, después de que sus habitantes pasaran años solicitando la posibilidad de gobernarse por cuenta propia. Muchas de sus comunidades se encontraban tan alejadas que incluso llegar hasta la antigua cabecera municipal representaba un recorrido complicado.
Su territorio es extenso, cálido y accidentado. Está formado por montañas azuladas que aparecen una detrás de otra hasta confundirse con los límites de Michoacán y Guerrero. Esta es tierra de rancheros a caballo, sombreros de ala ancha, ganado suelto en los potreros y huertas establecidas dentro de las cañadas donde todavía corre el agua. La vida nunca ha sido sencilla en esta región. El calor puede ser intenso, las lluvias destruyen los caminos y algunas rancherías se encuentran a varias horas de la cabecera por brechas de terracería. Los servicios médicos quedan lejos y las escuelas son escasas en numerosas zonas. Por esas condiciones, las familias aprendieron a resolver sus problemas con los recursos disponibles, a confiar en sus vecinos y a apoyarse entre compadres cuando aparece una dificultad. De ese ambiente exigente también surgió una cultura llena de carácter. Aquí se escucha música de tierra caliente, se organizan jaripeos, fiestas patronales y celebraciones relacionadas con la charrería. Además, la hospitalidad de la gente sorprende a cualquier visitante. Incluso en el rancho más humilde pueden ofrecerte un taco, un pedazo de queso o una taza de café antes de preguntarte quién eres o de dónde vienes. Pero tampoco se puede ocultar que a la región le han tocado años muy complicados. Durante ciertos periodos, la tranquilidad se volvió difícil de conservar y numerosas familias tuvieron que abandonar sus comunidades. Es una parte documentada de su historia reciente y sería injusto fingir que nunca ocurrió. Sin embargo, reducir Lubiano solamente a esos problemas también sería profundamente injusto. El municipio está formado por personas trabajadoras, ganaderos, campesinos, vaqueros y maestras rurales que recorren durante horas caminos de terracería para llegar hasta las escuelas donde dan clase. También está representado por sus fiestas patronales, capaces de reunir a quienes emigraron con las familias que decidieron permanecer. Es un pueblo separado de otros lugares por su geografía y lastimado por épocas difíciles, pero que continúa amando su territorio de manera incondicional, como se quiere a una madre. Número 3. Zacualpan. Nos acercamos a los primeros puestos y regresamos al antiguo territorio de los reales mineros del sur. Zacualpan, ubicado cerca de los límites con Guerrero, puede presumir un reconocimiento histórico que muy pocos lugares del continente poseen. Fue uno de los primeros reales de minas establecidos en América. Pocos años después de la conquista, durante el siglo XVI, los españoles ya extraían plata de estas montañas. Algunas versiones incluso señalan que fue uno de los primeros sitios donde la minería colonial comenzó a organizarse formalmente en todo el continente. Durante siglos salió plata de estos cerros. Parte de aquella riqueza cruzó el océano y contribuyó a financiar construcciones y fortunas en lugares cuyos habitantes probablemente nunca escucharon el nombre de Zacualpan. El pueblo se levantó como pudo sobre las pronunciadas laderas. Sus calles son estrechas, inclinadas y sinuosas, mientras que las casas de techos de teja se agrupan alrededor de la parroquia. También sobreviven antiguos templos construidos durante los años de mayor prosperidad minera. En las montañas cercanas permanecen las entradas de las minas, los túneles oscuros y las ruinas de las haciendas donde se procesaba el mineral. Todo forma una especie de cementerio de la plata que la vegetación va cubriendo lentamente. La minería nunca desapareció por completo. En distintos periodos ha regresado a pequeña escala y aún existen familias capaces de reconocer y seguir una veta utilizando conocimientos heredados de sus antepasados. Pero la gran bonanza terminó hace mucho tiempo. Cuando se agotó la riqueza también disminuyeron el dinero y la población. Actualmente Zacualpan es un municipio tranquilo y apartado. No es uno de esos sitios que puedan visitarse por casualidad mientras se viaja hacia otro destino, porque prácticamente no queda de paso hacia ninguna parte. Para llegar hay que buscarlo expresamente y recorrer largas carreteras llenas de curvas, montañas y neblina. Sus habitantes viven principalmente de la agricultura, del pequeño comercio y de los recuerdos de su pasado minero. Como ocurre en todo antiguo pueblo de minas, también existen relatos sobre túneles que atraviesan el subsuelo, campanas fabricadas con plata y tesoros escondidos dentro de los muros durante épocas de guerra. Son leyendas que nunca han sido comprobadas y deben contarse únicamente como tales. Pero al caminar de noche por sus calles silenciosas, mientras la neblina desciende de los cerros y las entradas de las minas permanecen abiertas en la oscuridad, resulta sencillo comprender por qué esas historias continúan pasando de generación en generación. Número 2. Sultepec. Ya que estamos rodeados de plata, montañas y neblina, vamos a conocer el que muchos consideran uno de los pueblos más hermosos y escondidos del sur mexiquense. Sultepec es otro antiguo real minero fundado durante el siglo XVI, emparentado históricamente con Zacualpan y Temazcaltepec.
Se encuentra a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, dentro de una zona montañosa donde las nubes bajan hasta las calles como si formaran parte de la población. Su nombre de origen náhuatl está relacionado con el Cerro de las Codornices, y la apariencia del pueblo recuerda a un enorme nido construido sobre la ladera. Las viviendas de adobe y techos de teja roja se encuentran acomodadas en distintos niveles. Entre ellas pasan callejones empedrados que suben y bajan constantemente, mientras una gran parroquia domina el paisaje desde lo alto de su atrio. Durante sus mejores años, Sultepec fue una población llena de actividad. La plata atrajo a españoles, indígenas procedentes de distintas regiones, comerciantes y arrieros. Sus minas funcionaron durante siglos, alternando temporadas de enorme riqueza con etapas de pérdidas y crisis. El pueblo también participó en acontecimientos importantes de la historia nacional. Durante la Guerra de Independencia, diversos insurgentes recorrieron esta región y Sultepec conserva con orgullo la memoria de aquellos episodios. Después ocurrió lo mismo que en muchos pueblos mineros. La cantidad de plata comenzó a reducirse, las nuevas carreteras se construyeron lejos de la zona y los jóvenes emigraron hacia las ciudades. Envuelto constantemente por la neblina, Sultepec quedó preservado como si hubiera sido guardado dentro de uno de aquellos frascos antiguos. Actualmente cuenta con el nombramiento estatal de pueblo con encanto, un reconocimiento que tiene bien merecido. Sus portales, las antiguas minas, las casas tradicionales y la neblina que llega por la tarde hasta borrar parte del paisaje le dan una apariencia difícil de encontrar en otros lugares. Durante las fiestas patronales, los toritos cubiertos de luces recorren las calles e iluminan la bruma, creando una escena que parece detenida en el tiempo. A pesar de todo ese atractivo, los visitantes llegan en cantidades reducidas. El camino es largo y el pueblo sigue siendo poco conocido. La población obtiene sus ingresos del campo, de los pequeños comercios y del dinero enviado por familiares que se marcharon. Cuando llega alguien de fuera, lo reciben con una cortesía antigua que casi ha desaparecido en las grandes ciudades. Sultepec fue un pueblo rico que tuvo que aprender a vivir con poco, pero lo hizo sin perder su elegancia. Y conservar la dignidad después de perder una fortuna es una de las cosas más difíciles que existen. Número 1. Tlatlaya. Finalmente llegamos al punto más lejano, cálido y apartado de todo el recorrido. Tlatlaya es el último municipio del extremo sur del Estado de México, justo donde termina la entidad y comienza Guerrero. Llegar desde Toluca requiere varias horas de carretera. Primero se atraviesan zonas montañosas de clima frío y después comienza un largo descenso hasta que el aire se vuelve caliente y la vegetación de los cerros cambia por completo. Su nombre de origen náhuatl hace referencia a un lugar donde arde el fuego, y difícilmente podrían haber encontrado una descripción más adecuada. Aquí el sol cae con fuerza durante buena parte del año y la región conocida como Tierra Caliente cumple perfectamente con su nombre. Es un municipio extenso y con poca población. Sus rancherías se encuentran dispersas sobre un territorio enorme, y muchas están separadas de la cabecera por varias horas de caminos de terracería que las lluvias dañan cada temporada. La población vive principalmente de la ganadería, el maíz, el ajonjolí y las huertas establecidas en las cañadas, tal como lo han hecho generaciones enteras. Una gran cantidad de familias tiene por lo menos a uno de sus integrantes trabajando en Estados Unidos, porque las actividades del campo no siempre producen lo suficiente para mantener a todos. Las casas tradicionales están diseñadas para soportar las altas temperaturas. Suelen tener patios amplios, corredores y espacios ventilados. Por las tardes, cuando el calor continúa encerrado dentro de las habitaciones, la vida se traslada hacia las sombras del exterior, con el radio encendido y una taza de café de olla, aunque el bochorno no desaparezca. Tlatlaya también conserva una historia muy antigua. Distintos pueblos habitaron la zona antes de la conquista y dejaron piedras labradas en las montañas. La región fue escenario de conflictos durante la colonia, las revoluciones y otras etapas de la historia nacional. En tiempos recientes también ha enfrentado algunos de los episodios más dolorosos del país. No se puede ignorar esa realidad, porque respetar a sus habitantes significa hablar con honestidad sobre lo que han vivido. Pero la verdad también incluye la fortaleza de su gente. Los habitantes de Tlatlaya son personas resistentes y generosas. Siembran, crían ganado, organizan celebraciones con muy pocos recursos y mantienen la costumbre de saludarse y ayudarse entre ranchos. A pesar de la distancia, el abandono y los años difíciles, continúan amando esta tierra caliente con una fuerza que ningún problema ha conseguido borrar.
Si el aislamiento tuviera una capital dentro del Estado de México, seguramente se encontraría aquí, en Tlatlaya, y llevaría con orgullo la dignidad de su gente. Con Tlatlaya concluimos este recorrido por los 12 pueblos más extraños y aislados del Estado de México. Hoy comprobamos que esta entidad es mucho más que zonas industriales, tráfico interminable y municipios unidos a la Ciudad de México.